de rocas de una montaña. Esto es lo que la mayor parte de la gente espera ver de un deslizamiento de tierra, un apilamiento de rocas al pie de un despeñadero. Pero hay otro tipo de deslizamiento de tierra solo recientemente comprendido. Rocas obscuras y despedazadas pueden deslizarse como si fueran líquidas, llevándose todo por delante, separándose como los dedos de una mano. La montaña fugitiva. Temprano, una mañana de 1903, esta montaña canadiense se desplomó y recorrió 3 kilómetros. Mató a 70 personas. Mineros que una vez llegaron a Frank, pueblo pionero de los ferrocarriles. Vinieron a extraer carbón para los trenes que se dirigían al oeste. Pero entonces se cayó la montaña, dejando una estela de devastación. Y algunas escapatorias milagrosas. Esta casa estaba en el camino del deslizamiento, pero sobrevivió toda la familia que dormía en ella. Y al expreso de Spokane no detuvieron las señales de un sobreviviente que, saltando de roca en roca, recorrió más de 1 kilómetro para alcanzarlo. La montaña estaba literalmente minada y el turno de noche se abrió paso a través de un muro de rocas destrozadas para encontrar que sus casas habían desaparecido. 90 años después, los geólogos aún discuten acerca de lo que realmente sucedió aquí. Este es el escarpado borde exterior del deslizamiento, el cual conduce a un último gran apilamiento de rocas donde todo se detuvo. El enigma científico es, ¿cómo llegó tan lejos? 13.5 grados. Unos 90 millones de toneladas de piedra caliza cayeron de aquel lado de la montaña en 1903 en el valle de Crow's Nest, allá a una distancia vertical de casi 1000 metros, y aumentó esta pendiente en la que estoy parado ahora. Las rocas recorrieron más de 1 kilómetro para llegar a esta colina. Según entrevistas sostenidas con los sobrevivientes de Frank, el deslizamiento tardó unos 100 segundos en llegar a donde estoy. Eso da una velocidad promedio de 120 a 150 kilómetros por hora. Cuando se alcanzan las altas velocidades registradas aquí en el deslizamiento de Frank, ocurren cosas extrañas. Los restos del desmoronamiento trepan cuestas, recorren distancias extremadamente grandes, atraviesan curvas cerradas a grandes velocidades y al hacerlo, forman una excesiva elevación en la superficie de esos restos, que más bien parece un trineo corriendo en una pista como esta. Esta es la historia de cómo las rocas pueden fluir como agua. En Australia, 2 geógrafos de la Universidad de Wollongong tropezaron con lo que parece un tipo de enigma del todo diferente. Bonito día para eso. A lo largo de toda la costa de Nueva Gales del Sur, Bob Taylor y Bob Bryant encontraron pruebas de una fuerza suficientemente poderosa como para arrancar rocas. Rodeemos por aquí, Ted. Era como un destrozo ocasionado por el agua. Mirando esto, pienso que las velocidades de flujo son aún mayores de lo que habíamos pensado. Ascienden aproximadamente a un nivel de 10 metros. Si el agua corre por encima de las rocas a una velocidad exageradamente alta, puede formar un vacío que puede colapsarse. Puede explotar violentamente y formar un surco como este. Este surco y otros parecidos a lo largo de la costa se encuentran todos alineados. Todos siguen la misma dirección. Y lo que los haya formado también arrojó 20 toneladas de piedras en todas direcciones. No hablamos de olas de una tormenta moderna. Estas son mucho mayores. Parecería que hubiera habido un maremoto.
Podría rastrearse tierra adentro, hasta donde la arena está mezclada con la arcilla. Esto podría fecharse. Todo sucedió hace más de 100.000 años. Algo muy grande golpeó la costa. No fue recientemente. Incluso aquí en la gran tormenta de 1974, que en esta costa fue la mayor tormenta de los últimos 90 años. Ninguna de estas formas fue siquiera barrida por las olas. Así que nos referimos a algo más grave que eso. Y lo que podríamos haber visto es que estas formas erosionadas quedaron todas alineadas por olas viniendo del noreste, mirando una vez más al otro lado del Pacífico, mirando hacia Hawái. A 6.500 kilómetros de distancia en Hawái hay otro enigma en la pequeña isla privada de Lanai. Aquí el Pacífico baña las playas de lo que alguna vez fue un gran volcán. A una cierta altura de la falda de la montaña, la lluvia ha cavado una hondonada en la que el vulcanólogo Jim Moore encontró un intrigante problema: fragmentos de coral incrustados en las rocas. Y conchas de mar se encontraron aquí, a alturas de más de 300 metros sobre el nivel del mar. Estas son piedras volcánicas que cayeron del antiguo volcán. Pero todas están mezcladas con fragmentos de coral que originalmente formaron parte de un arrecife submarino. ¿Cómo subieron hasta aquí? Moore fechó aproximadamente cuando llegaron, una vez más hace 100.000 años. Así pues, ¿fue una ola gigante de 300 metros de alto la que bañó esta isla y cruzó el Pacífico hasta Australia? Si fue así, ¿qué la provocó? Las difíciles preguntas de Jim Moore cambiaron el pensamiento geológico. Todo empezó hace 30 años en Hawái. La isla volcánica de Molokai no tiene grandes volcanes. ¿A dónde se fueron? La mayor parte de los geólogos cree que la acción del tiempo se los llevó poco a poco, pero Jim Moore comprendió que habrían pasado más de 2 millones de años a partir de la formación de Molokai. Pero Molokai tiene acantilados de 300 metros que se hunden 3 kilómetros hasta el fondo del océano. ¿Fue ahí donde se fueron los volcanes? Y en la siguiente isla, Oahu, falta la mitad del volcán. ¿Pudo eso también haber desaparecido en un gigantesco deslizamiento de tierra? No había forma de que él descendiera 3 kilómetros para buscar las montañas faltantes. No obstante, en el Observatorio de los Volcanes de Hawái vio un antiguo mapa. Jim, encontré ese viejo mapa en el sótano y aún tenemos eso, los antiguos datos de la Armada que fueron la base de todo esto. Estos fueron los sondeos de la Armada de los Estados Unidos en los años 60. Así es. Viejo y amarillo, ¿no? El primer avance verdadero fue cuando se dio a conocer este mapa de la Armada a principios de los 60. Una de las cosas que vemos es que en la isla de Molokai parece faltar la mitad norte. Hay deyecciones que se extienden a gran distancia hacia el norte, como en la isla de Oahu al noreste. Hay otras que lo han hecho hacia el norte, lo cual parece ser resultado de enormes deslizamientos. Hice un análisis de esto convenciéndome de que aquí se trata de deslizamientos a una escala gigante. Pero en la década de los 60, pocos geólogos aceptaban la idea de deslizamientos que recorren grandes distancias bajo el agua. Volcanes en el mar. Aseguraban que su protuberancia en el fondo del océano era tan solo un pequeño volcán muerto. Y los mapas de la Armada no eran muy buenos. Ahí no había evidencia de un deslizamiento de tierra. Durante más de 20 años no habría bases para la hipótesis de Moore. Tuvo que haber un cambio en la política internacional para que todo eso cambiara. En 1983, los Estados Unidos extendieron sus aguas territoriales a 200 millas náuticas. Para justificar el gran aumento alrededor de Hawái, tuvo que hacerse un mapa adecuado del fondo marino. Zarpando de Honolulu, fue un barco británico, Farnella, el que realizó el trabajo, con ayuda del nuevo equipo británico llamado Gloria, por sus siglas en inglés.
su señal rebotaba en el fondo del mar. La imagen es negra para sedimentos gruesos, planos, y blanca donde refleja roca, para hacer un mapa más confiable del fondo oceánico de América. Para los científicos, esa fue una revelación. Confirmó que los 2 deslizamientos de Jim Moore eran reales. Pero también mostraban que había muchos más, por lo menos 17, y todos alrededor de las islas. Al dragar, sacaron muestras que databan de 100.000 años atrás. Aquí estaba la fuerza que pudo haber provocado un maremoto. Tal vez el rápido movimiento de un deslizamiento como este pudo haber producido los depósitos de las olas del tipo que vimos en la isla de Lanai. En el último mapa de la costa occidental de la gran isla, el deslizamiento de tierra formó un camino por el que los enormes bloques fueron arrastrados al mar. Una tal fuerza habría ocasionado un maremoto capaz de arrastrar corales hasta las laderas de Lanai y llegar a través del Pacífico hasta Australia. En tierra, la violencia de un deslizamiento de tierra que se extiende a gran distancia se aceptó finalmente en el monte Santa Elena. En tierra firme estadounidense, esta era la montaña antes de su erupción en 1980. Los primeros signos de actividad con 2 nuevos cráteres habían llevado hasta el volcán a Jim Moore y a otros muchos geólogos. Trabajé en el Santa Elena más de un mes antes de la verdadera y catastrófica erupción. Establecimos puntos de triangulación. Hacíamos mediciones que demostraban que toda la parte norte del volcán se movía a una velocidad de más de 1 metro por día. Lo observábamos cuidadosamente. Teníamos la sensación de que muy probablemente se desprendería. No esperábamos la explosión, la enorme explosión. Afortunadamente yo no estaba ahí ese día. El 18 de mayo ocurrió el deslizamiento y la tierra desprendida recorrió 22 kilómetros. Aquel deslizamiento descompensó la cima del volcán y despresurizó el sistema volcánico. Eso es lo que provocó la gigantesca explosión. Arrasó esa vasta región al norte del volcán, matando a muchas personas. No esperábamos que alcanzara tales proporciones. Moore volvió a la montaña para reconstruir una detallada cronología, para confirmar la asombrosa rapidez de aquel acontecimiento. Sin las fotografías, pocos se habrían dado cuenta de que primero ocurrió el deslizamiento, que ya estaba sucediendo antes de la explosión. Fue mucho más grande y había recorrido una mayor distancia y con mayor rapidez de lo que los geólogos hubieran podido imaginar, y marcó un hito en la historia de la geología. Después del Santa Elena, ningún geólogo pudo volver a cuestionar la realidad de los deslizamientos que recorren grandes distancias. Pero dejó planteada la cuestión de cómo se produce. ¿Cómo pueden caer las rocas con tanta rapidez y llegar tan lejos? El primer deslizamiento que se estudiaría científicamente se produjo en una aldea llamada Elm, en Suiza. En 1881 fue el primero en registrarse fotográficamente. Algunos de los aldeanos trataron de escapar del deslizamiento, pero este fue demasiado rápido. Murieron 116. Las vacas y los perros que huyeron a la orilla se salvaron. Una casa se elevó, se vio arrastrada y cayó. La gente adentro, que celebraba un bautizo, resultó ilesa. La roca más grande aún se encuentra donde la llevó el deslizamiento. El geólogo especializado en deslizamientos más importante de Suiza, Ken Su, originario de China, descubrió el cuidadoso estudio hecho originalmente hace 100 años. Ahí se describe cómo cayeron varias horas antes de las rocas que estaban sobre una mina de pizarra. Era un sábado por la tarde y estaba lloviendo, como hoy. Habían estado cayendo rocas toda la mañana y otra roca enorme cayó por la tarde. El talud está justamente ahí. El maestro Rees, que vivía ahí en esa escuela, pudo observar todo el drama.
Lo primero que vio parecía un rebaño de ovejas bajando a la carrera a la ladera. De pronto cayó, golpeó esta plataforma en la cantera, se partió y se vio como una caída de agua. Una parte subió aproximadamente 100 metros en esta colina, pero la mayor parte del deslizamiento llevaba un gran caudal de rocas. Llegó hasta una distancia de 2,5 kilómetros en el valle. Había un escolar. Estaba aquí cuando todo se vino abajo, de modo que empezó a correr hacia la aldea. Más tarde se calculó el tiempo para esa distancia en 40 segundos. Así que en 40 segundos, el alud de piedras vino desde aquí, por todo el valle hasta este punto, a unos 180 kilómetros por hora. En esa casa había un anciano y se hallaba al final del deslizamiento. Así que vio cómo el caudal de rocas lo dejaba atrás. Quedó sepultado hasta los hombros, pero no murió. Todo se detuvo. Los deslizamientos que recorren grandes distancias se ven en los Alpes más o menos una vez cada 100 años. En el mundo ocurren cada 10 años. En una era geológica el número es incalculable, con muchos aún no reconocidos. La evidencia geológica es un montón de rocas destrozadas que se encuentran en el lugar equivocado. Pero a menudo han sido mal clasificados porque los geólogos no pudieron imaginar cómo se hallaban ahí. El problema con estos deslizamientos que recorren grandes distancias es que llegan muy lejos. En deslizamientos normales, las rocas llegan a una distancia horizontal aproximadamente igual a la de su caída vertical. Muchos de esos deslizamientos recorren grandes distancias de 10 a 100 veces la distancia de su caída vertical, y es muy difícil entender eso basándose en mediciones de tipo ordinario. El deslizamiento de Frank se detuvo solo cuando volvía a subir una cuesta. Las rocas llegaron más arriba del valle de lo que se hubiera esperado si la materia se comportara como puramente friccional. Si se observa la inclinación del talud ahí tras el farallón, el ángulo es de unos 35 grados. Hay una pila que se encuentra en un ángulo normal para rocas caídas, pero el resto se movió a mayor velocidad. La distancia excesiva del recorrido en este caso es la misma que las rocas recorrieron a través del valle, mucho más de lo que se hubiera esperado si la materia hubiera respondido como materia friccional. En este caso, la distancia excesiva corresponde a 2,5 kilómetros más de lo esperado si dicha materia respondiera como puramente friccional. Es una especie de paradoja mecánica que inquieta a un buen número de científicos, porque cuando se encuentra una paradoja basándose en cálculos de laboratorio se espera un resultado. Y si la experiencia ofrece algo completamente distinto es porque hay algo nuevo que debe investigarse. La paradoja se debe a un problema semántico. En distintos países a este fenómeno se le llama deslizamiento, lo cual implica que el proceso corresponde a un bloque sólido que se desliza. Pero en realidad en este fenómeno las rocas se vuelven líquidas. Es un problema de licuefacción. Por consiguiente, si se toma el enigma como un problema de licuefacción, deja de ser paradójico. Es un problema de licuefacción, pero con una diferencia. El mecanismo es flujo tixotrópico. Y flujo tixotrópico es un mecanismo en el que la viscosidad depende de la velocidad. A mayor velocidad, la viscosidad es menor. Se tiene, por lo tanto, un mecanismo de retroalimentación de la acción mucho más grande. Pero flujo tixotrópico no explica realmente cómo puede viajar un deslizamiento de tierra. Al este de Los Ángeles, en el desierto de Mojave, hay un deslizamiento que ha sido estudiado por otro geólogo solitario desde los años 60. Se le llama deslizamiento de Black Jock, solo una delgada mancha a través del desierto. Pero de cerca se ve una superficie ondulante.
fuera de un reborde que se levanta por encima de la planicie del desierto. Un borde está marcado por una ancha hilera de rocas fragmentadas. En 1995, el geólogo Ron Chirip volvió al límite exterior del deslizamiento de tierra que ya había examinado antes cuando aún era estudiante en 1959. Él piensa que resolvió el problema de lo que causa los deslizamientos antes de que muchos otros geólogos supieran siquiera que existían. El deslizamiento empezó en la cima de la montaña, allá donde es gris. Bajó por el cañón de Black Jock, cayó aproximadamente 600 metros a lo largo de 1,5 kilómetros y luego se extendió por esta suave pendiente en la que estamos ahora. Desde allá hasta acá recorrió 8 kilómetros. Su lado derecho sobrepasó aquella colina que tiene unos 60 metros de altura. Eso significa que, si lo hizo por propio impulso, para lograrlo tuvo que ir a una velocidad de por lo menos 120 kilómetros por hora. El resto de las rocas no detenido por la colina vino directamente hasta este punto, y sabemos que se detuvo súbitamente porque se acumuló y formó este reborde a lo largo de todo el límite frontal del deslizamiento. Primero se detuvo aquí la parte delantera, luego la parte que seguía se apiló encima, lo mismo que la parte que venía detrás y así sucesivamente, como ocurre con un ferrocarril cuando el motor frena violentamente y todos los vagones se montan unos sobre otros. Desde aquí afuera del reborde no se ve mucho más alto el sitio donde se detuvo el flujo. Está bien, son 6 grados. La fuerza de la gravedad no es suficientemente fuerte como para empujarlos por una pendiente como esta, de modo que tuvo que haber algo debajo para disminuir la fricción. La hipótesis que sostengo y que creo explica mejor estas características es que este deslizamiento se produjo sobre un amortiguador de aire comprimido. Y la forma en que lo visualizo es que cuando la roca se desprendió y cayó de la montaña, se deshizo en una especie de masa fluida de piedras rotas y detritos que cayeron en el cañón de Black Jock. Cerca de la entrada del cañón hay un reborde que lo atraviesa y que era una especie de escalón que hacía que la materia del deslizamiento pasara por encima de él, bajara y atrapara aire debajo. Cuando después llegó materia que venía más despacio, aquella cortina descendió gradualmente y el aire se extendió por debajo de esta parte saliente a medida que ésta seguía hacia adelante. De manera que yo lo visualizo luego deslizándose sobre una capa de aire de aproximadamente este espesor. No fue sino después del Santa Elena, cuando más hombres de ciencia habían oído ya acerca de tales deslizamientos de tierra, que la teoría de la suspensión neumática de Ron encontró un problema. Este es un volcán de Marte que presenta problemas reales para las diferentes teorías acerca de los deslizamientos a gran distancia. En las faldas del volcán se aprecia un deslizamiento que se extiende varios cientos de kilómetros y que, de acuerdo con los estándares terrestres, es uno de los grandes deslizamientos de este tipo. No obstante, muchos geólogos han interpretado esta amplia aureola de terreno accidentado como el sedimento mismo de un deslizamiento. Si eso es cierto, significa que el mayor deslizamiento del sistema solar se encuentra aquí, en un planeta que no tiene una atmósfera digna de tomarse en cuenta, lo cual implica que la presión atmosférica quizás no influyó en la localización de este gigantesco sedimento, que sería como la mitad del territorio de los Estados Unidos. Ese vasto deslizamiento se presta a controversia y Ron aún se muestra confiado. La atmósfera de Marte es mucho más delgada que la de la Tierra. Es similar a nuestra atmósfera a 30.000 metros de altura. Pero yo hice algunos cálculos y ayer acabo de volver a hacerlos que indican que los grandes deslizamientos de Marte de los que se tienen suficientes datos podrían todos haber atrapado suficiente aire de la actual atmósfera marciana para tener suspensión neumática con una capa de aire de aproximadamente este espesor. Puede ser que muchos de sus colegas aún acepten eso, pero respetan su contribución a la teoría de los deslizamientos de tierra. Él es quien inspiró las investigaciones mecánicas de estos deslizamientos y desde luego todo el que propone una teoría la compara con la de él.
Quizás hay tantas ideas como investigadores. Existen por lo menos 20 teorías bien documentadas que plantean el porqué de estos deslizamientos. Una de las ideas más exóticas era que al producirse un deslizamiento en la base de este, tendría lugar una fusión que principalmente lo haría avanzar sobre una delgada película de materia fundida. Otra idea era que al ocurrir un deslizamiento, el calor provocado en su base vaporizaría un poco de agua, siendo la presión del vapor la que levantaría las rocas, permitiendo que todo se deslizara con muy poca fricción. La mayoría de esas ideas se origina cuando un investigador estudia un deslizamiento en particular. El problema está en que cuando se intenta aplicar la teoría a otro deslizamiento no siempre resulta útil. Así que Jay Melosh tiene su propia teoría. El factor principal en la suspensión de los deslizamientos corresponde a las fuertes vibraciones mecánicas del deslizamiento en sí. Lo llama fluidificación acústica y con un cubo de arena puede mostrar cómo actúa. Puede verse que la arena de este cubo está muy firme. Tengo un cilindro enterrado aquí cubierto con papel de lija. El cilindro está conectado a una polea por esta varilla y la polea da vueltas con el peso. Así pues, el peso da un giro al cilindro que está en el fondo. Sin embargo, no va a ninguna parte porque está clavado en la arena. Si adicionamos el sonido, vemos que el peso comienza a caer al girar el cilindro. Es como si la arena se hubiera vuelto líquida. Y si ahora hago lo mismo con mis dedos y los introduzco en la arena, entran directamente hasta el fondo del cubo. De modo que la arena sometida a vibraciones completamente diferentes de la arena ordinaria. Es como un líquido denso. Lo cual explicaría una monstruosidad como esta en el paisaje de Alaska. Phil Schaller recopiló todas las diferentes teorías. Esta es audaz. Quería intentar emitir un juicio sobre ellas para una tesis de doctorado que llegó a tener más de 500 páginas. Desgraciadamente, después de leer algunas de esas diferentes teorías, se observa que se excluyen unas a otras. Por tanto, empieza uno a preguntarse si existe la posibilidad de que ninguna de las hipótesis propuestas sea en realidad aplicable en general a todos los deslizamientos que se extienden a grandes distancias. Toda teoría necesita pruebas. Cuando el deslizamiento de Frank bajó de la montaña en 1903, llegó al fondo del valle, que en esa época estaba cubierto de una arena muy fina. Era negra y lodosa. En este caso en particular nos ocupa la hipótesis de que esta materia se licuó por el impacto producido al caer en el fondo del valle. Y es por eso que, llenos de optimismo, tomaremos muestras de debajo de los detritos, que más tarde podremos examinar en el laboratorio. Para llegar a la capa que se deslizaba, tuvieron que cavar a 10 metros de profundidad en la roca caliza. Este es un proyecto compartido, una idea conjunta. No obstante, la idea comenzó con el profesor Sasa de la Universidad de Kioto, en Japón. Y él y yo trabajamos juntos en el deslizamiento de Frank como posible ejemplo del mecanismo del movimiento de los deslizamientos que se extienden a grandes distancias. En Japón, 100.000 deslizamientos de todos los tamaños se han clasificado como estando en peligrosas pendientes. Muchos están cerca de pueblos o ciudades. Quizá porque Japón es el país en donde se toma con mayor seriedad esta amenaza siempre presente, es por lo que tiene un instituto de investigación para la predicción de desastres. Y la única publicación científica que hay en el mundo de noticias de deslizamientos, editada por Kyoji Sasa. En este único país viven una pesadilla de diferentes tipos de deslizamientos.
Es así como la mayoría de la gente podría esperar que se viera un deslizamiento característico. Continuó lentamente una y otra vez durante varios días. ¡Dios mío! Mucho tiempo para que un equipo televisivo llegara aquí. Fue un desastre para la gente que vive en este pueblo. Pero este caso no fue suficientemente fuerte ni alto, ni inclinado para cobrar velocidad. Esto es lo que ellos llaman una caída vertical. El cauce se detiene. Otros deslizamientos son mucho más impresionantes. Uno proviene de un volcán, quizá 20 veces al año. Por seguridad, los ingenieros japoneses canalizaron el flujo de detritos. Para filmarlo, tendieron a su paso una cuerda de piano que al romperse puso una cámara en acción. Puede parecer una corriente de agua, pero es roca en su mayoría. Incluso esto es una pequeña muestra de lo que la furia de la naturaleza puede provocar. Kioto, Japón, es uno de los pocos lugares en el mundo donde el material de los deslizamientos se recoge para experimentos. Tienen muestras de las Américas, China e Irán, aunque principalmente de todo el Japón. También tienen muestras del deslizamiento de Frank en Canadá. Ellos creen que pueden predecir futuros desastres solo sabiendo lo que ha sucedido en el pasado. Cuando la muestra está completamente saturada, se somete a presión y se retuerce, para simular las condiciones de las primeras fases de un deslizamiento de tierra. Comparada con el hecho real, en este estado repentinamente da un resultado semejante a cómo empieza el deslizamiento que se extiende a gran distancia. Creo que el factor más importante de los deslizamientos que se extienden a gran distancia es el agua. Cuando un deslizamiento se mueve hacia la tierra que tiene una parte saturada bajo la superficie, la estructura del suelo puede comprimirse, de manera que puede generarse una alta presión en el agua. Durante el desprendimiento, el grano se tritura. Esto aumenta aún más la presión del agua y resulta en una aparente fricción muy lenta que se genera durante el movimiento. Hoy vimos en este experimento que se deslizaría en un ángulo de solo 2.9 grados. Pero la teoría de Kyoji Sasa siempre requiere agua. Ahí vamos. Lo cual siempre provoca una crítica que es familiar. En Caltech han ampliado las fotos de más deslizamientos marcianos. El sol viene de este lado. Estos se parecen mucho a los de la Tierra, permitiendo mayores alturas y distancias en una gravedad más baja. Terreno antiguo y un deslizamiento largo que se extiende a gran distancia hasta el fondo del cráter. Para Sasa, los deslizamientos marcianos no representan un problema. No creo que haya ninguna dificultad especial. Tal vez en el pasado haya habido agua en Marte. Aún hoy en día puede haber agua de la Tierra congelada. Pero una vez más, los demás no están satisfechos con esta idea. Sí plantea una situación algo molesta porque estos investigadores han realizado mucho trabajo para apoyar sus diversas teorías.
Desafortunadamente, cuando uno se encuentra con una situación en la que hay dos teorías, o tres, o cuatro, o 12, no se está de acuerdo en los detalles. Uno debe sentarse a observar críticamente las hipótesis y suposiciones que se han hecho para apoyar las hipótesis. En un suburbio en Melbourne, Australia, parece que tienen un ganador. Esta simulación no necesita agua. Paul Cleary planteó una idea estadounidense acerca de cómo los deslizamientos pueden correrse sin nada más que roca en un computador de la Organización Científica y de la Investigación Industrial de la Confederación Australiana. Allá se tiene un despeñadero triangular que ha sido destruido por un terremoto o un cataclismo similar, convirtiéndolo en muchas piedras de 1,5 centímetros de diámetro. La forma del deslizamiento se redondea y puede alcanzar velocidades de cientos de kilómetros por hora para cuando llega al fondo del valle. De manera que a pesar de tratarse de millones de toneladas de rocas, en realidad se ve más bien como un fluido rompeolas. Los estratos iniciales, el verde y el azul de la parte superior, se conservan, son un poco aglutinados. Y cuanto más grande es el deslizamiento, más pequeña es la proporción de material que choca, de manera que en la medida en que la fricción efectiva es más baja, el deslizamiento que se extiende será más largo. Y en deslizamientos muy grandes, la distancia a que se extiende es 20 veces la caída inicial. La pregunta crítica es, ¿qué les dice esto acerca del mecanismo? Lo que se ve aquí es un segmento de un deslizamiento muy pequeño que se extiende a una gran distancia después de que ha llegado al fondo del valle. Se puede ver un tosco límite y el deslizamiento que se está moviendo muy rápido por el suelo choca con el límite del fondo. Estos choques forman una zona de desprendimiento muy diluida y levanta todo el deslizamiento. Es posible ver que gran parte del deslizamiento se mueve como una masa sólida. Es casi algo pasajero, simplemente corre por la cima, suministrándole energía al flujo del fondo. Ese es realmente el secreto de por qué un deslizamiento puede ir un poco más allá de lo que tradicionalmente se ha pensado. Supongo que la causa de la controversia está resuelta. Solo partículas rodando una sobre otra es absolutamente suficiente para explicar por qué el deslizamiento se extiende a una gran distancia. La prueba final de cualquier teoría sería crear un deslizamiento largo que se extienda a una gran distancia y observar lo que pasa. Esto es lo más cercano a lo que se ha llegado. En Kazajstán, los científicos impulsaron un flujo de deyecciones, el cual continuó y continuó durante 2 horas. Lo que puede verse es una deyección de roca, lanzando polvo de esta. A medida que empujó grandes rocas alisadas por la erosión, la deyección parecía ser bastante poderosa. Pero la energía liberada al cabo de 2 horas era prácticamente nada en comparación con la arrojada por el deslizamiento Frank en solo unos cientos de segundos. Y ese a su vez no era nada comparado con la fuerza sobrecogedora de los deslizamientos de Hawái. Estos son algunos de los más grandes descubiertos hasta ahora en el planeta. En la profundidad de las aguas del Pacífico, aquellas montañas deslizadas arrastraron grandes bloques, uno del tamaño de Manhattan, por el lecho del océano. Este es un proceso que ha venido ocurriendo durante millones de años, mientras los volcanes crecían y luego se hundían. Hace más de 2 millones de años, este ciclo llegó a Oahu y Molokai y ahora ha cruzado la gran isla. Aquí, la energía que todavía se está liberando en el sistema, en su mayoría se encuentra oculta bajo tierra. Al cortar alrededor de esta región volcánica, hay una fisura de más de 100 kilómetros de largo. El extremo sur se llama la Gran Fisura. A un lado de esta gran fisura se encuentran 500 kilómetros cuadrados de la gran isla de Hawái. Ahora bien,
La pregunta no es si habrá un deslizamiento, sino qué tan grande será y cuándo. Los vulcanólogos saben que en el extremo más bajo de la escala hay un pequeño terremoto aproximadamente cada 10 años y movimientos lo suficientemente grandes como para producir un pequeño maremoto, un tsunami una vez cada 100 años, pero todavía no pueden predecir cuándo o dónde será el próximo. Roger Dellinger vino aquí en 1991 para ver si podía descubrir lo que realmente ocurría bajo sus pies. ¿Cuál es el mecanismo que genera todas estas grietas? Los lados de esta grieta encajan como las piezas de un rompecabezas. Es la fisura más grande y la última entre este lugar y el mar. Con objeto de explicar todo esto, necesitaba hacer una encuesta de toda la ladera sur de la isla en forma muy precisa una y otra vez para ver cómo había cambiado. El equipo disponible al principio de la investigación consistía en un radar lasérico. Exacto, en unos cuantos milímetros, calcula la distancia de la misma velocidad de la luz. Pero en Hawái no existe un punto fijo de referencia. Podían ver que las distancias estaban cambiando. Pero no podían saber qué se estaba moviendo y qué permanecía quieto. De manera que les fue preciso empezar nuevamente y colocar un sistema enteramente nuevo conocido como GPS, Sistema de Posicionamiento Global con base en un satélite desarrollado originalmente por el Ejército de los Estados Unidos, el cual da posiciones precisas de cualquier parte de la Tierra. Ahora los vulcanólogos pueden ubicar sus lecturas, de nuevo dentro de unos pocos milímetros, a todo lo largo de la activa y cambiante ladera sur. Lo que hicimos fue organizar un experimento para ver si la ladera se estaba moviendo a una velocidad constante como se pensaba. En el 94 descubrimos que en realidad la ladera se había detenido para luego volver a empezar. Y no solo eso, se detuvo 4 meses cuando la presión descendió. Pero en cuanto subió la presión empezó a moverse nuevamente. Y en respuesta a esa presión, toda la ladera sur se está moviendo actualmente como una sola pieza y flota en una amplia cámara de roca fundida. Creo que los resultados han sido verdaderamente interesantes y es emocionante lograr asociar lo que está haciendo el sistema magmático con lo que están haciendo las faldas del volcán. Pienso que el aspecto clave que sale de todo esto es que los deslizamientos gigantes alrededor de la isla muy seguramente son motivados por el activo sistema magmático dentro de los volcanes. El próximo deslizamiento y el siguiente tsunami serán provocados aquí mismo por los volcanes. Los vulcanólogos controlan la presión del magma y recogen muestras para ver cómo cambia. Pero ahora mismo no tienen forma de predecir si el próximo acontecimiento será simplemente un pequeño terremoto o algo grande. Jim Moore espera que puedan descubrir alguna señal de alerta confiable. Estuvimos en el acantilado oriental del volcán Kilauea. Esta zona es de tensión, la cual es una separación entre la ladera sur móvil del volcán y la parte más estable del mismo en el resto de la isla. Se está moviendo hacia el sur a una velocidad de 10 centímetros al año. En la actualidad hay aproximadamente 400.000 metros cúbicos diarios de lava saliendo de él. Más de 1 millón de toneladas diarias, lo suficiente como para un deslizamiento suizo cada semana, un deslizamiento Frank en menos de 3 meses. Si tenemos en cuenta que el deslizamiento del terremoto de 1975 movió solamente 10 metros, ocasionando daños en el sur de California, es evidente que uno aún más grande de este tipo seguramente se sentiría en toda la cuenca del Pacífico. Nadie puede predecir cuándo ocurrirá el próximo. Cuando suceda, afectará las costas de América, Japón y una vez más Australia. Pero ahora los australianos han descubierto más deslizamientos submarinos que se extienden a grandes distancias en el borde de su propio continente. Estamos viendo 2 importantes tsunamis, uno del noreste que viene detrás de nosotros y otro procedente del sur, arrastrando las rocas sobre estas grandes vallas y arrojándolas aquí.
Costa afuera. No ha habido ningún estudio bueno acerca de qué más puede estar allí afuera esperando para ocurrir. Pero detectaron algunas conchas de ostras incrustadas en una roca, las que utilizaron para ubicar la fecha con el carbono 14. Les informó cuándo fue la época en que pudieron haber sido inicialmente arrojadas por el tsunami. Podemos ver la del noreste tallando estas. Luego, un acontecimiento más importante. Este que viene del sureste y trae consigo grandes rocas. Ahora bien, la datación según el carbono 14 que tenemos para ese es de 700. 800. 800 para este. Podemos ver a lo largo de la costa, en los límites de Victoria a Sydney, un tercer acontecimiento que el carbono 14 indica que es moderno. Es decir, justo antes de la colonización de los blancos. Los deslizamientos submarinos del borde de la plataforma continental pueden causar una gran ola, un tsunami, en cualquier océano del mundo. Pero algunas de las más grandes vienen de volcanes fugitivos de Hawái. Aquí, en la gran isla, está cambiando el equilibrio de la ladera sur. Cada día, 1 millón de toneladas de roca nueva se arroja en el mar, torciendo y jalando este lado hacia abajo. Podría deslizarse un poco en una caída o podría irse toda. El deslizamiento gigante que se extiende a gran distancia y que envió una ola al Nuevo Gales del Sur era grande, pero si el siguiente estalla aquí en la gran fisura, será 10 veces más grande. Si toda la ladera sur se desliza, moviéndose como una sola masa, eso es la mitad de una montaña, y sabemos que medias montañas pueden deslizarse. Es posible que suceda alguno de estos grandes acontecimientos. Una parte importante de la ladera sur del Kilauea se deslizará en el océano generando un enorme tsunami. Habría una serie de grandes terremotos, probablemente de una magnitud de 7 y de 8 en la escala. Muchas docenas de ellos ocurrirían mientras el deslizamiento continuaría moviéndose, y ese sería el fin de la civilización.